área más profunda de nuestra vida. Señor, traspasa nuestros tuétanos. Hoy nos podemos vaciar delante de ti para reconocerte, Dios mío, como nuestro Dios todopoderoso, que eres quien nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, trayendo la revelación de tu palabra. Estirpa lo que no es tuyo, renuncie. Tome estos minutos y ore por usted mismo. Póngase la mano en la cabeza y reprenda de su cabeza, de su mente, de su cuerpo. Eche fuera lo que quiera atormentarte, lo que quiere perturbarte. Caraya, pon las manos en tu cabeza y echa fuera lo que quiera separarte del Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Padre, rompe las cadenas en los cuerpos, rompe las cadenas en el alma, rompe las cadenas ahora, rómpelas en el nombre de Jesús. No te quedes ahí porque no puedes salir como entraste. Anhela la presencia de Dios y ora por ti mismo. Declárate libre por la palabra. Declárate libre por la sangre. Declárate libre por la obra de la cruz. Vamos, libérate. Hazte una autoliberación y renuncia ahora. Renuncia a la enfermedad. Renuncia ahora a lo que te quiera tener atorado, amarrado. Renuncia ahora, renuncia. Aquí está el poder de Dios para hacerte libre. Aquí está el poder de Dios para sanarte. Padre, pedimos tu presencia en esta hora. Inunda este lugar, llénalo de ti, llena mi vida, llena mi corazón, llena mi ser de tu presencia. Espíritu Santo, Padre, yo te doy honra y alabanza en esta noche, porque tú estás aquí, mi Rey. Gracias por tu atmósfera. Gracias por tu presencia. Gracias por tu atmósfera, Padre. Gracias por lo que recorre por cada pasillo de este lugar. Gracias, Señor. Espíritu Santo, no te vayas de aquí jamás. Quédate con nosotros. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí. Asístenos aquí, Espíritu de Dios. Trae tu clamor, trae tu doxa, trae tu fuego, trae tu poder sobrenatural. Gracias, Señor. Aplaude encima de tu cabeza bien fuerte, aplaude. Puedes tomar asiento en esta preciosa noche que Dios ha hecho para bendecir tu vida. Estamos dispuestos a escuchar esta palabra que Dios traía a mi vida y que sé que también te va a bendecir a ti en esta preciosa hora. Y hoy quiero hablarte acerca de los de repentes de Dios. Ustedes saben que en Dios existen los de repentes. Que de repente empieza Dios a glorificarse en tu vida y tú empiezas a ver esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo y tú empiezas a decir: wow, esto que me está pasando es sobrenatural, esto que me está sucediendo, el Señor me sorprendió. Yo no esperaba este ascenso, yo no esperaba esta promoción, yo no esperaba esto, yo no esperaba lo otro. Ahora quiero definirte de forma introductoria lo que significan esos de repente de Dios. Un de repente de Dios es una intervención divina, no programada ni esperada en los asuntos humanos. Son características de una respuesta repentina. Existe una intervención sobrenatural de parte de Dios que no está siendo programada en la tierra, es inesperada, es decir, ocurre sin previo aviso. Así que se convierte para nosotros en algo impactante de nosotros poder recibir de Dios y que Dios pueda pensar en nosotros para sorprendernos. Qué buen Padre tenemos. Así que Dios actúa de diferentes o con diferentes propósitos de manera repentina y como objetivo es para manifestar su poder en la tierra. Cada vez que Dios empieza a crear cosas para que luego se conviertan para nosotros en un de repente, es para Dios manifestar. Ese es el primer objetivo, manifestar el poder de Dios sobre la tierra. Así que quiero señalarte
tres de repente que creo que se tienen que manifestar en nosotros y que se van a manifestar en nosotros, porque yo lo anhelo que así sea, porque yo deseo que Dios me sorprenda, porque deseo que venga un de repente sobre mi vida y que en todas las áreas de mi vida Dios pueda manifestar su gloria, porque es para manifestar el poder de Él a través de mi vida. Uno de esos de repente que nosotros necesitamos en nosotros y en nuestra familia es un de repente de transformación. Diga conmigo, un de repente de transformación. Vamos al libro de Hechos, capítulo 22, el versículo 6 y 9. Libro de Hechos, capítulo 22, versículo del 6 al 9. Usted lo van a ver allí en pantalla. Dice así el texto: pero aconteció que yendo yo, aquí está hablando Saulo de Tarso, cuando todavía no era Pablo. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, quiero que resalte la palabra de repente, si tiene la Biblia, si tiene allí descargada en el celular, marque. De repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Qué dice el siguiente texto? Dice: y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Qué recibió Saulo de Tarso en aquel día? Él iba camino a Damasco. Sabemos en la historia bíblica quién fue Saulo de Tarso: el gran perseguidor de los cristianos, el gran perseguidor de la iglesia de Cristo, un hombre con un corazón completamente endurecido para Dios, un hombre con un corazón endurecido contra aquellos hombres de Dios que se levantaban en aquel tiempo, y él fue ese gran perseguidor de la iglesia. Pero aquí aparece lo sobrenatural, aquí aparece el de repente, porque en uno de esos días que él se dirigía a hacer aquellas cosas, allí se le aparece el grande de los grandes, y dice que de repente empezó a rodearle una gran luz. Esa luz era tan fuerte, tan refulgente, que él cae del caballo, y ahí empieza Jesús a hablarle: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aún los que estaban con ellos se espantaron y no entendían la voz de quien le hablaba, porque cuando viene lo sobrenatural y lo de repente, los que están a tu alrededor de pronto no van a entender lo que está pasando contigo, pero lo que está pasando contigo es que vino el poder transformador de Cristo. Vino un de repente que empezó a cambiar y a escribir la historia de tu vida de otra manera. Cuando viene un de repente de Dios, usted sale del ordinario para convertirse en una mujer y un hombre extraordinario que empieza a caminar en otra dimensión, no como los que caminan sin haber recibido el de repente de transformación. De repente el Espíritu Santo entró a mi vida y empezaron a suceder cosas poderosas. Pero no solamente contigo, porque yo estoy profetizando hoy bajo la inspiración de esta palabra en aquellos que están en tu casa. Tu familia va a recibir un de repente. Aquella madre, aquel esposo, aquel padre, aquellos hijos que se salen de las manos, aquellos hijos que cogen el camino equivocado, aquellos esposos con el corazón como el de Nabal, corazones endurecidos, esposos que no se doblegan ante Cristo. Usted va a clamar por un de repente, para que venga ese mismo de repente que vino en la vida de Saulo de Tarso, se le aparezca a tu familia, porque tu familia todavía no conoce al Dios que tú tienes, y lo tienen como el Dios religioso, como el Dios de la religión, que nada más le pido y me acuerdo en las mañanas de darle gracias, sino que tu familia pueda recibir el de repente de lo sobrenatural, que sea tan fuerte que no quede nadie en la casa que no sirva al Dios viviente. Pues tú tienes que en esta noche prepararte para pedirle al Todopoderoso que traiga un de repente sobre tu casa. Se necesita a alguien en esta noche que vuele con esta
esta palabra, porque esta palabra, si tú la recibes en el Espíritu, esto va a suceder en tu familia. Yo no sé cuántas familias ustedes tienen aquí que no vienen a la iglesia, los hijos que no quieren buscar a Dios, la familia que no quiere buscar a Dios, la lucha. Pero tú tienes que en esta noche recibir esta palabra y decir: Dios mío, yo quiero que así como tú visitaste y tú tuviste un encuentro con Saulo de Tarso, también mi familia pueda recibir ese mismo de repente sobrenatural. Sean tocados, cambiados, transformados y llenos de tu presencia. Padre, necesito un de repente en mi casa. Necesito un de repente de transformación que llegue y tú golpees. Golpea a ese hijo, golpea a esa hija con tu poder transformador. Cógele ese corazón, Padre, doblégalo a tus pies. Haz lo que tengas que hacer, pero humíllalo ante ti. Yo necesito ese de repente. ¿Cuánto lo necesitan? Para que llegue toda tu familia a Jesús. ¿O usted quiere que su familia se pierda en el infierno? Clame por un de repente para que tu familia se salve. Porque tú tienes la verdad y tienes al Espíritu Santo. Y tú eres la luz. Tú eres la sal de la tierra. Y tú tienes que velar para que tu familia no caiga en los abismos del infierno. Qué tristeza que tus hijos se pierdan siendo tú una mujer de Dios. Que tu marido se pierda siendo tú una mujer de Dios. Que puedes clamarle al Señor por un de repente para que se salve tu papá, para que se salve tu mamá, para que se salven tus hijos, para que se salve la tía, el abuelo, el tío y todos los que estén en la casa. Necesitan un de repente. Clame a Dios por ese de repente, para que ellos puedan ser tocados por Él. ¿Usted lo cree? Otro de repente que se necesita en este tiempo y que yo lo anhelo y quiero que usted también reciba este de repente de Dios para que cambie toda su vida espiritual. Mira, lo vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo como un ruido, como el de una violenta ráfaga, le estoy leyendo acá en otra versión que tengo, de un viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Empezó a sentirse un estruendo porque vino un de repente. ¿Y qué pasa cuando viene un de repente del Espíritu? Mi vida tiene que ser transicionada a niveles de unción poderosa. Quiere decir que cuando yo recibo un de repente en mi vida espiritual, y yo creo que esta casa y que estos hijos necesitan un de repente espiritual, para que ese de repente espiritual pueda llevarte a ti a volar en el reino, que te puedas convertir en una mujer y un hombre del Espíritu, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la gloria de papá, y que tú puedas portar verdaderamente lo que el Espíritu trae en esta noche para ti. Se necesita el de repente que vino sobre Pentecostés. Y yo quiero anunciarte esto, que la gente, mucha gente, como más de 2 millones de personas murieron en la pandemia y tú quedaste vivo. Entonces eso quiere decir que tú haces parte del remanente del vino nuevo, y como tú haces parte del remanente del vino nuevo, entonces no estás aquí para jugar al cultico y venir cada 8 días a la iglesia sin hacer nada y presentarte simplemente porque sí. Pues tú necesitas ser lleno con un de repente del Espíritu para que te levantes con violencia, para que te levantes bajo la unción, para que te levantes bajo el Espíritu, para que te levantes bajo los dones de revelación, para que te levantes como mujeres de Dios, profetas, evangelistas, maestros, pastores, que porten al Espíritu de Dios en su vida. Diga conmigo: necesito un de repente en mi vida espiritual. Sacúdeme, Espíritu Santo, y lléname. Espíritu Santo, llévame a otro nivel. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname cada día de tu presencia, porque yo te necesito, y necesito todos los días ese de repente para yo sentirme que estoy viva. Porque si no lo siento, creo que estoy muerta. Necesito tu Espíritu para sentirme que estoy viva, porque eso es lo que es el Espíritu de Dios,
vida. Y cuando esa vida del Espíritu viene a mi vida, viene a tu corazón, empieza a inundarte de esa gloria que tú sabes que es Él que está ahí. Así es que en este tiempo se necesita un remanente avivado, un remanente despierto, un remanente lleno del Espíritu Santo. Aquí no quiero gente pasiva ni conformista. Necesitamos una iglesia que se espante, que se sacuda, que salga del estado de confort donde el diablo te ha metido y te levante bajo la unción del Espíritu Santo. Hay gente que se ha conformado siendo lo que es hasta ahora, pues Dios no te dejó vivo después de una pandemia para que no hagas nada. Mira lo que pasó cuando esta gente recibió y vino como del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sabe lo que pasó ahí? Vino un de repente del Espíritu, empezaron a recibir el don de lenguas. Dice que vino sobre ellos y se repartieron lenguas como de fuego. ¿Y sabe lo que pasó después? Que ellos empezaron a hablar en lenguas como de fuego. ¡Ey! Empezaron las manifestaciones más grandes y poderosas en la historia del cristianismo, porque ahí empiezan los milagros, ahí empieza Pedro, porque eso fue en el aposento alto. Recuerda que Jesús le dijo: esperen ahí, esperen para que reciban. Y ahí en el aposento alto ocurrió lo extraordinario. Recibieron la llenura, recibieron la impartición, y tan fuerte fue que cuando ellos salieron de ahí, de ese aposento alto, todos invadidos por el poder del Espíritu Santo, empezaron a sanar los enfermos. Empezaron las maravillas a través de los apóstoles y de los 120 que estaban reunidos. Empieza Pedro a predicar y ya sabemos que en su primer discurso se ganó a 3,000. Alguien que porte al Espíritu Santo, lo primero que se tiene que evidenciar es el fruto de alma. Tú no me puedes decir a mí que tienes al Espíritu Santo cuando no te ganas a nadie, porque lo primero que causa el impacto del avivamiento es cuando tú prestas tu boca y tu espíritu para mentorear a otro. Tú no me vienes a decir a mí, porque si tú me dices eso, tú eres un religioso mentiroso. Cuando yo te vengo a hablar a ti hoy del Espíritu Santo, te vengo a hablar de algo real, no de esas voces que dicen: me habló el Espíritu Santo. Y como decía el pastor invitado, a ti no te ha hablado el Espíritu Santo. Aquí yo te vengo a hablar hoy de que tú necesitas verdaderamente un de repente espiritual, para que salgas del letargo, de la pasividad. Hay gente que está protronado en una silla, sentado, y de ahí no lo levanta nadie. No hay poder humano que te sacuda para que tú te actives en el poder sobrenatural. Ahí estaba Pedro, que solamente con la sombra podía sanar los enfermos. Óyeme, cuando hay un de repente, tu vida jamás será igual, porque lo que tú empiezas a aportar tiene que impactar a otros. Eso va a ser así. Tú te vas a convertir en un canal donde el Espíritu Santo va a atravesar y va a correr por todo tu cuerpo, por tus entrañas, por tus tuétanos, por las fibras tuyas. Y tú no vas a poder tener la boca callada, porque aunque haya pandemia, nosotros, el diablo no nos pudo silenciar. Seguimos predicando, seguimos anunciando hasta que Cristo venga, hasta que me dé el último hálito de suspiro en esta tierra. Marcela Arroyo no dejará de pregonar a Jesucristo y de decirte hoy que tú necesitas un de repente espiritual para que seas sacudido. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Un estruendo. Diga conmigo: yo necesito un estruendo. Búscase de repente. No te sientes, entonces se necesita un estruendo. No te siento, no te siento, no te siento. Necesitas un de repente para poder sentir que estás viva, que estás vivo, que estás vivo en el Espíritu. No te siento, no te siento. Si no te sientes, porque no te está golpeando el de repente de Dios. No te siento, no te siento. Parece que no estuvieras aquí, parece que no hicieras parte de la casa, porque estás como ahí. Entonces tú necesitas que los cimientos se estremezcan, que haya un estruendo, que se empiece a sentir que tú haces parte de esta familia. Que no estés como desapercibido y perdido, que no te encontramos, sino que tú empiezas a moverte en dimensiones tan poderosas que empiezas a ser notorio. Porque así es Dios. Necesitas un estruendo en tu vida. Necesitas un de repente que te vuelvas loco por Cristo. Hay una iglesia que se llama así: Loco por Amor. Yo quiero que tú te vuelvas loco por Cristo, que te enloquezcas por su presencia,
que tú anheles y que no simplemente tú ores y te sumerjas, sino que las cosas que pasan en un de repente van a marcar a otros. Porque lo que pasó es que ellos empiezan a pregonar el evangelio para que llegara hasta nuestros días. Y si ellos se hubieran quedado simplemente con el de repente, entonces los frutos no se hubieran arrojado hasta nuestros días. Porque gracias a ellos y a ese estruendo que hubo, nosotros estamos aquí recibiendo el mensaje de la cruz, recibiendo el mensaje de la resurrección, recibiendo los de repente del Espíritu Santo. Mira, cuando tú estás envuelto y a ti te visita un de repente de Dios, a ti no te cansa de hacer la obra de Dios. Tú no te limitas, tú no te estancas, tú no te quejas, tú avanzas, tú quieres más, tú deseas más, tú quieres más, tú quieres dar la milla extra. Por ahí escribió algo ayer, no podía dormir y empecé a escribir. No sé cuánto entraron a mi página, cuánto me están siguiendo. Pero yo creo que este es el tiempo donde la gente de verdad, es que yo quiero que vuelva el evangelio de antes, cuando yo me convertí hace 20 años. Eso no es nada en comparado con lo que yo veo ahora. Yo veo hoy día una cosa completamente wow, que no le encuentro en la palabra para describirlo. El evangelio de antes era un evangelio totalmente distinto. Era un evangelio de entrega, de mucha entrega. Ahí no se veía ni el tiempo. Y aquí la gente a veces ya es tarde y ya me tengo que ir. No, las vigilias eran de 6 a 6 de la mañana. Empezaban a las 9, allá está el pastor Elizabeth, allí está, él es de la vieja guardia. Empezábamos las vigilias a las 9 y terminábamos a las 6 de la mañana. Y fue en una de esas vigilias, hasta las 6 de la mañana, donde yo recibí el ministerio profético. Yo no hablaba en lengua, nada. Me fui para mi vigilia a la playa, como a los 17 años. Y ahí me marcó el gran yo soy, cuando vi ese destello de luz que venía del cielo y se introdujo en mi cabeza. Para mí fue el día más extraordinario. Creo que es el más grande de mis días, en una vigilia que empezó a las 9 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. Nada de sueño y no hay cansancio y no hay nada. Y la gente está 1 hora y media en la iglesia. Padre, este no es evangelio de arte, ¿qué es esto? ¿Dónde está el remanente de la gente que verdad, o sea, del verdadero, la esencia? Por eso escribí eso anoche, por la inspiración del Espíritu Santo. No pierdas tu esencia, mami, hija mía que estás aquí. Hijo, no pierdas tu esencia, lucha por tu sueño de conquistar, sí, de tener buenas cosas, sí, todas esas comodidades hacen parte de la vida, pero no pierdas tu esencia. Y la esencia es que tienes que saber por qué estás aquí en la tierra. La esencia es que tú entiendas tu propósito y tu asignación. Y cuando dejamos de vivir una vida del Espíritu, nos volvemos más de lo secular que de la vida del Espíritu. Y cuando perdemos esto, oye, vamos a regresar a estos tiempos. Y a veces preguntamos, pero ¿por qué no ocurren los mismos milagros que ocurrían cuando los apóstoles? ¿Y por qué? Porque es que eso era otra cosa. Eso era una entrega total y absoluta. Tanto así que ellos dejaban matarse por Cristo. ¿Y morían cómo, Pastora Yuli? Decapitados, ahorcados, boca arriba, boca abajo y como sea. Ellos decían, por causa de Cristo lo que sea. Y a veces con el primer problema que tengo, ya nos queremos morir, ya nos queremos desaparecer, ya nos queremos ir, ya nos queremos, renunciamos a los cargos. O sea, una cosa loca. Padre, levanta una iglesia que reciba de verdad un de repente del Espíritu, que tú traigas un avivamiento en los últimos tiempos, que tú levantes una iglesia así como la iglesia primitiva, una iglesia, Dios mío, que recibió el de repente y dejaron de ser unos cristianos normales para convertirse en pregoneros de tu palabra, apasionados por tu presencia. Alguien se apasiona por el de repente del Espíritu. Yo vivo apasionada las 24 horas del día por ese ser extraordinario que Dios nos regaló. Tercer de repente que tú necesitas y que va a pasar. Te lo regalo en Hechos capítulo 16, versículos 25 y 27. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué dice? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Para qué? ¿Por qué se iba a matar? Porque ellos pensaban, o él pensaba, que los presos habían
huido. Cuando viene un de repente, prepárese, atese de todo el que esté alrededor, porque los cimientos van a empezar a moverse. Vamos, regrésame al otro versículo anterior, en el 26. Y empieza Dios a glorificarse. Entonces sobrevino un de repente, un gran terremoto. Padre, terremoto viene, Dios mío, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Padre, yo quiero ese sacudimiento, Señor, en el nombre de Jesús, y que se empiecen a remover esos cimientos, y al instante empezaron a abrirse todas las puertas. Yo no sé cuántos reciben este de repente en esta noche, y sé que te vas a gozar por esta palabra, porque Dios me hablaba y me decía: prepárate, Marcela, porque te voy a sorprender con cosas de repente. Cuando Él me traía esta palabra a mi espíritu, yo dije: esta palabra es para los hijos de Casa de Gloria, que se preparan para ver las puertas abiertas, lo que nunca has visto, dice el Señor. Tú lo que necesitas entrar es en oración. Alaba, adora, sirve a Dios, porque el Señor te va a sorprender con un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel, o sea, de la opresión, lo que estaba cerrado, van a ser sacudidos, y las cadenas se van a romper y las puertas se van a abrir. Yo vengo a hablarle hoy a una iglesia que triunfa, que conquista y que dice: ese de repente es mío, y yo recibo ese de repente en el nombre poderoso de Jesús. Sigue sirviendo, sigue orando, sigue buscando a Dios, sigue buscando. No te canses, pastora, estoy cansada, no te canses. Adora, alaba, sirve, adora, alaba, sirve, adora, alaba, sirve, porque de repente vendrá un terremoto que te va a abrir las puertas que tú necesitas que se abran, y eso va a ser tan tremendo que los que están a tu alrededor van a quedar perplejos, atónitos, como el carcelero que se iba a quitar la vida, porque eso va a ser notorio. Yo te profetizo que viene un de repente de Dios en tus finanzas. Padre, tú vas a sorprender a Casa de Gloria en las finanzas. Tú vas a sorprender este ministerio, Padre. Te estoy clamando por un de repente financiero para esta iglesia, Señor. Y aquí están, Dios mío, tu casa, tu iglesia, que se levanta a provocar ese de repente, que dice: yo estoy aquí para arrebatar ese ascenso, yo estoy aquí para arrebatar esa promoción, yo estoy aquí para arrebatar esa puerta que se me abre, y que se me abre de par en par. Dineros que han estado atorados, amarrados, oh Dios mío, se sueltan en este día. Pensiones que han estado atorados por años. Padre, yo vengo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ordenar que ahora mismo esas puertas se abran y lo que esté atorado se suelte. Todo espíritu de demora hoy se quita de mi camino, y ordeno en el nombre de Jesús que se han alineado los cielos con la tierra para que descienda el de repente sobre tu vida. Oh Dios mío, declaro que sobre ti viene un de repente de puertas abiertas, y yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, pero cuando yo la recibí, yo la abracé, yo me empoderé, la tomé, la celebré, la honré y dije: Padre, eres tú quien estás hablando a mi vida, yo recibo la voz tuya y aquí está tu sierva para escucharte. Padre, de que viene, viene. En el nombre de Jesús. Hay personas aquí que han estado clamando por ciertas cosas, y el Señor me señala que vienen esas puertas que se abren. El Espíritu Santo va a empezar a colocar todo en su lugar. Lo que está torcido se tiene que enderezar a la voz de tu palabra, porque tienes poder en tu lengua, tienes poder para establecer, para plantar, para arrancar, para derribar, y esas palabras que tú lances y que tú profetices se tendrán que ejecutar en el cielo y en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo ordeno que ahora lo que está delante de ti se alinea en el nombre de Jesús, y viene a ti sin interferencia, viene a ti sin bloqueo. El bloqueo del diablo se sacude hoy, se rompe en el nombre de Jesús, porque los cimientos se van a sacudir por el gran terremoto. Hay algo que se va a mover, no te asustes. El poder de Dios vino, fue a eso, a romper las cadenas que están atando tus finanzas, tu vida y tu todo. Se rompen hoy y se abren las puertas en el nombre de Jesús. Yo creo esta palabra. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra de repente en la Biblia? 560 veces. Y en cada una de ellas marca un tiempo.
Ese de repente que va a venir a tu vida va a venir en un tiempo específico de cumplimiento. En el tiempo, te digo que existen 3 clases de tiempo. Diga conmigo, existen 3 clases de tiempo. Y yo te voy a decir en qué tiempo se va a venir ese de repente. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Dígale a alguien: tú no estás lejos de tu tiempo. Tú no estás lejos de tu de repente. Tú no estás lejos de tu bendición. No estás lejos. Si tú que me estás viendo allí por la página, no estás lejos de tu de repente. Te estás acercando cada día, cada día, cada día. En los 3 de repente de transformación, donde Dios empieza a operar en el corazón tuyo y en el corazón de tu familia. Donde viene ese de repente espiritual, donde eres investido por el poder del Espíritu y te apasiona por todo lo que es el Espíritu Santo y su atmósfera. Y empiezas ahora no simplemente a esto, sino que empiezas a recibir de repente en tu economía y en las puertas que se necesitan que se abran, que se aperturen. Tremendo. Entonces ahora viene esta palabra, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Papá, llegó mi hora, llegó mi turno. Yo no sé si tú te lo estás creyendo, pero yo sí. Diga conmigo: llegó mi hora, llegó mi hora, llegó mi turno. Diga conmigo: ahora me toca a mí. ¿Te lo crees? Nuestra posición como hijos de Dios nos lleva a conocer que Él desea hacer una obra continua en nosotros y que el tiempo, por más difícil o distante que se vea, no será difícil para Él. Nuestro Padre es eterno. Cuando Él nos mira, Él solo ve 2 cosas: nuestro principio y nuestro destino. Así que prepárate, porque este proceso que estás pasando, hoy el Señor te dice: yo lo voy a intervenir. Y lo voy a intervenir porque tú vas a provocar que yo me mueva. Tú vas a provocar que yo lo haga. Tú vas a provocar que yo me glorifique en ti. Así es que, hablando de los tiempos, que en ese de repente de donde Dios se va a manifestar, existe el tiempo Cronos, que es el tiempo del reloj, el que está aquí, el que vemos todos los días, el que vemos aquí que tenemos. Faltan 20 minutos para las 8. Y este es el Cronos. Está el tiempo Kairos, que es el tiempo oportuno o el tiempo determinado. Es el tiempo oportuno de Dios, que es el Kairos. Pero hay un tercer tiempo, que este es el tercer tiempo, el que quiero hoy declarar y establecer en tu espíritu, que es el tiempo plero. El tiempo plero es el tiempo justo de cumplimiento de una palabra. Es allí donde tú eres visitado en el tiempo plero por un de repente. Y yo creo en esta noche, mira, escucha esto: viene un plero de Dios, viene el tiempo pleroma de Dios sobre Casa de Gloria. El tiempo del cumplimiento ha llegado. La palabra justa que Dios dio en el tiempo plero se cumple, en el tiempo preciso se cumple. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, en el tiempo plero se manifestó aquí en la tierra Jesús de Nazaret. Así es que declare conmigo: yo creo hoy por un pleroma de Dios para mí. Yo creo en esta noche por un plero de Dios para mí, porque el de repente viene en ese pleroma. El de repente viene en ese pleroma. Tiempo de cumplimiento, tiempo señalado. Oh Espíritu Santo, así como hay un tiempo para todo aquí en la tierra, también existe un tiempo en la eternidad tuya. Y yo creo, Padre, que tu eternidad, Dios mío, hoy se establece y se une con el Cronos, y se une el pleroma con el Cronos para producir del cielo a la tierra el cumplimiento de la palabra. Oh Dios mío, yo abrazo ese pleroma y